es cuando te señala el gobierno y hace la persecución no solo al individuo, sino a toda la familia, incluso a la comunidad. Tenemos los casos, por ejemplo, de la guerra sucia en Guerrero, tenemos los casos algunos de Chihuahua, no sé si recuerden también el caso Maderas, tenemos el caso de muchos en Veracruz. Este caso en particular, los hermanos Umpantle, pues son hermanos una persona que se llama Andrés, o se llamaba Andrés, no sabemos ahorita porque desapareció del mapa, que fue detenido el 25 de octubre del 96, cuando llevaba a unos periodistas para hacer una entrevista a personas pues, de alto rango del Ejército Popular Revolucionario. Es detenido por militares de órdenes civiles y lo ingresan a diferentes cárceles clandestinas hasta llevarlo a la zona 37 militar de Teotihuacán, donde él es torturado y pues, dura desaparecido varios meses, pero logra escapar, evadir la vigilancia de los militares, y pues desde ese momento ya no se supo de él pues, el Estado siguió persiguiendo a la familia. En este caso fue a los hermanos Zompante, a Gerardo y a Jorge, que fueron detenidos en el 2006, cuando iban en la carretera de Orizaba a Córdoba. Se les descompuso su automóvil y pues una patrulla ahí amablemente se paró, amablemente entre comillas, para preguntarles qué estaba pasando pero luego empezaron a interrogarlos y los obligaron a que les dieran, entre comillas, permiso para revisar el automóvil. En el automóvil habían dado un aventón a unas personas que iban también a Córdoba, pero que no eran conocidos de ellos. Entre las pertenencias de ellos llevaban unas mochilas, situación que en el momento que los estaban interrogando, ellos, las dos personas que estaban acompañándolos, aprovecharon para irse supuestamente a conseguir agua para el automóvil. Los dejan y cuando revisan el coche encuentran estas pertenencias y supuestamente se les hace sospechoso porque encuentran una libreta ahí con anotaciones de algunas acciones que dicen que son acciones guerrilleras, y con ese pretexto los ingresan al Ministerio Público de Orizaba. En el Ministerio Público de Orizaba supuestamente no había detención de ellos, hasta que alguien que los vio, que se los llevaron hacia allá, le dio aviso a otra persona y esta persona lo hizo público. Si no ha sido público esta detención, seguramente estos señores estuvieron desaparecidos desde 2006, porque pues en México ya sabemos que algunas personas en el Estado son desaparecidas. Ya no hubo más remedio que empezarles a fincar delitos, y ahí les fincan los delitos de secuestro de un supuesto diputado también de la región de Zongolica, pero pues salen exonerados porque no se les comprobó nada. Después los llevan después de tanto, querían fincarle varios delitos de los cuales no pudieron cuadrarles ninguno, deciden mandarlos a la Ciudad de México como por el delito de terrorismo en la modalidad de delincuencia organizada en la modalidad de terrorismo.
Aquí en la Ciudad de México son arraigados durante 90 días. En ese tiempo, pues les fabrican los delitos a base de notas periodísticas, a base de llamadas anónimas, a base de impresiones por internet, donde supuestamente los señalan como pertenecientes al grupo del EPR, pero toda esa información había salido de la misma Procuraduría, habían filtrado información la misma Procuraduría y con esa misma información los estaban inculpando. Es así que durante el arraigo finalmente los consignan ante un juez en la Ciudad de México, pero como dice el juez que no le corresponde por la cuestión del territorio, porque sucedió en Orizaba, lo turnan ante el tribunal colegiado para que él decida. El tribunal colegiado finalmente decide y decide que lo tiene que llevar el juzgado 12º en Córdoba, Veracruz. De Córdoba, Veracruz, el juez acepta la competencia, inician los trámites para que los detenidos sean presentados ante él, situación que pues aquí dejaron dormir la petición en el reclusorio norte donde se encontraban, incluso la carpeta y el documento de la orden estaba perdida. Tuvimos que ir al reclusorio y exigirle al director del reclusorio que buscara la carpeta, buscara la orden. Además les llevamos una copia de lo que se había acordado del juzgado 12º y fue así que lo transportaron a Córdoba para que siguiera su proceso penal. Finalmente en Córdoba se llevó todo el proceso y ellos salieron exonerados porque todas estas pruebas eran falsas. Inclusive la misma fiscalía había escondido un examen de psicología en donde decía que ellos no tenían ningún digamos, ningún perfil de que eran personas agresivas o que eran tendientes a ser tipo de terroristas. Esa prueba, que era una prueba muy importante, la había escondido la fiscalía. Nos dimos cuenta porque al leer el expediente vimos que había tomado protesta el psicólogo que le hizo la prueba y solamente así se exigió al juez que pidiera esa prueba que finalmente tuvo que presentar la fiscalía y en su momento interrogar a la misma psicóloga y reafirmó lo que había hecho en su dictamen. Los hermanos finalmente salieron absueltos de todos los delitos que les estaban fincando en el 2008. Ellos pues finalmente pasaron ahí 2 años y fracción de su vida por delitos fabricados, situación que después analizamos y pues por todas las violaciones a los derechos humanos al debido proceso decidimos